Siendo el segundo de 9 hermanos, el pequeño John Kennedy nace el 29 de mayo de 1917 en Brooklyn, en el seno de una familia católica de origen irlandés. Su padre había educado a todos sus hijos en una disciplina católica y con un alto sentido de la función pública. Sin embargo, John no mostraba interés alguno por los estudios. Llegado 1937, con el desplazamiento de la familia a Europa ante el nombramiento de su padre como embajador en Inglaterra y ante la complejidad de un continente al borde de la guerra, se despierta en él un nuevo interés por la política. Posteriormente, se gradúa en Harvard y un año más tarde decide alistarse como voluntario en la Marina. Tras salvar a varios compañeros en un territorio hostil, es considerado un héroe de guerra en su país. Estas circunstancias cambian la vida del joven, que de regreso a Boston se afilia al Partido Demócrata y se presenta a la Cámara de Representantes, comenzando así su carrera política y siendo elegido posteriormente senador por el estado de Massachusetts. Es reelegido y comienza una gira por varios estados de la Unión de cara a las próximas elecciones. En 1960 asume el liderazgo del ala liberal del Partido Demócrata y obtiene la nominación en la primera votación, iniciando una campaña con el senador del estado de Texas, Lyndon B. Johnson, para acceder a la presidencia de los Estados Unidos y derrocar al candidato republicano. A pesar de no contar con mucha ventaja, Kennedy ganó las elecciones a Richard Nixon. En 1963, el gabinete de la administración Kennedy comenzó a planificar su estrategia para las elecciones del siguiente año, donde el presidente se presentaría a la reelección. Los sondeos en los estados del sur no estaban a su favor, debido a que estos ciudadanos no estaban a favor de que el presidente fuese cristiano, por lo que Kennedy, junto al vicepresidente Lyndon, decidió hacer un viaje al estado de Texas para recaudar votos, pues consideró buena idea que el pueblo los viera juntos, ya que este era tejano, y junto a su esposa Jacqueline, algo no muy frecuente. El 22 de noviembre de ese mismo año se desplazaron al sur, donde a primera hora se visitaría Fort Worth y realizaría un almuerzo en Dallas. A las 11:40 aterriza en la ciudad y 11 minutos después, la comitiva abandona el aeropuerto y se dirige hacia las calles. En la limusina presidencial viajaban, además del presidente y la señora Kennedy, el gobernador de Texas, John Connally, con su esposa y 2 agentes del servicio secreto, de los cuales uno se situaba al volante de la limusina. A las 12:30 entró en la Plaza Dilley y posteriormente la limusina debía realizar un giro que obligaba a reducir la velocidad. Tras el almacén de libros escolares de Texas, se realizó un primer disparo, el cual solo fue escuchado por algunas de las personas que se encontraban en la plaza. Inmediatamente se produjo un segundo disparo que hirió al presidente en la garganta, quien se encontraba inclinado hacia adelante mientras que la señora Kennedy acercaba su cabeza a la de su marido sin aún comprender qué estaba sucediendo. El gobernador Connally también había resultado herido en el tiroteo. Finalmente, se produjo el fatal tercer disparo que impacta en el hueso parietal derecho del presidente, haciendo que parte de su cerebro salga despedido. La limusina se dirige a toda velocidad hacia el hospital de Parkland, pero a las 1 se confirma la muerte de John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos de América. Lee Harvey Oswald era el principal sospechoso del asesinato del presidente, pues se encontraba en el edificio en ese momento y posteriormente cometió el asesinato del agente Tippit sin mediar palabra. Oswald siempre negó el hecho de que actuó solo, pero 2 días después es asesinado por Jack Ruby en su traslado a prisión, por lo que el caso fue cerrado dejando innumerables incógnitas. Creada por el sucesor de Kennedy, Johnson, la Comisión Warren se dedicó a investigar todas las cuestiones derivadas de estos sucesos y finalmente concluyó que fueron 3 los disparos realizados por el sospechoso y que, tal y como afirmaba Oswald, actuó solo. La ciudadanía no quedó contenta con el informe de esta organización, por lo que el Comité de Representantes de la Cámara para Asesinatos promovió una segunda investigación gracias a la prueba acústica de una grabación de la policía de Dallas en el momento del asesinato. En esta última se llegó a la conclusión de que fueron 4 disparos en total,
siendo el tercero de un tirador desconocido. Cuando se produjo este atentado, Jim Garrison era el fiscal del distrito de Nueva Orleans, ciudad donde Oswald había nacido y trabajado el verano anterior al asesinato. Garrison pensó que su oficina debía investigar las posibles conexiones de Oswald en su ciudad, principalmente para cubrirse las espaldas si el FBI se interesaba por el asunto. Mientras analizaba en el despacho de la fiscalía los resultados de sus investigaciones, descubrieron que el presunto asesino había sido visto en repetidas ocasiones durante el verano con un hombre llamado David Ferry, del cual se rumoreaba que realizaba trabajos para la CIA. Un investigador de la oficina de Garrison llegó con una información referente a que Ferry había realizado un precipitado viaje a Texas justo el día del asesinato del presidente Kennedy. Ante esto, Garrison llamó a Ferry a su despacho para hacerle algunas preguntas sobre su viaje a Texas, y tras eso ordenó que Ferry fuera detenido por el FBI para realizarle un interrogatorio más detallado. Declararon que no habían encontrado nada sospechoso en él, y el fiscal apoyó la decisión del FBI y dejó de investigar. 3 años más tarde, Garrison mantuvo una conversación informal con el senador estadounidense Russell Long, en la que éste le mostraba sus dudas respecto a cómo había sido resuelto el asunto del asesinato del presidente. Motivado por estas dudas, Garrison encargó voluminosos 26 tomos del informe de la comisión, más las audiencias, y se sumergió durante semanas en el estudio del texto. Tras todo esto, Garrison concluyó que un socio de Lee Harvey Oswald era Clay Bertrand, y que este último podría haber pertenecido a la CIA. En el juicio, este último desmintió bajo juramento todo lo anterior. Sin embargo, gracias a la investigación del fiscal, la más importante hasta la fecha, se expuso por primera vez públicamente la película de Zapruder, y fue el primero en indicar los movimientos de la cabeza del presidente tras los disparos. Siguiendo con esta teoría, también se piensa que fue Oswald el que fue contratado por la CIA. Esto se piensa por documentos desclasificados o cartas como esta dirigida a Howard Hunt, persona a cargo de la estación de la CIA en México, cuando Oswald estuvo allí. Estimado Mr. Hunt, me gustaría obtener información acerca de mi posición. Solo solicito información. Sugiero que discutamos el asunto completamente antes de que ningún paso sea tomado por mí o por alguien más. Gracias. Lee Harvey Oswald. A día de hoy, el caso está cerrado, pero siguen apareciendo una gran cantidad de teorías por todo el mundo sobre qué pasó y quién estuvo realmente detrás de la muerte del presidente.